del Estado mencionado. El concepto es muy importante, pero también es muy importante la clasificación de la elasticidad. Nosotros en el programa vemos los casos de elasticidad precio-demanda y precio-oferta, la clasificación, y que ustedes puedan pensar qué tipo de bienes se acomodan a los tipos de elasticidad que tenemos en el desarrollo, o que mejor dicho, desarrollamos en el marco de nuestra cátedra. Es importante, quería hacer esta aclaración por cuanto esta idea de elasticidad es muy importante, pero no solamente en términos de conceptos, sino también en términos de clasificación, para ver cómo se acomodan los bienes que nosotros trabajamos en la oferta y en la demanda, o de ambas perspectivas, para poder analizar los mercados. Alejandro, si querés continuar, yo me quedo escuchando y cualquier cosa intervengo. ¿Te parece? No, poder seguir hasta en la unidad 3 quedamos. Bueno, no, pero rápidamente, si seguimos en esta descripción que vos estabas haciendo, Sí. La unidad 4 habla sobre fallos de mercado, y los fallos de mercado son centrales por cuanto este concepto, así como nosotros lo desarrollamos en la Cátedra A de Economía Política, nos abre las puertas a poder entender con mucho más claridad, mucho más precisión, la necesidad de regulación y la necesidad de esta interacción entre la economía y el derecho. Allí hay ejemplos. Nosotros en la clase obviamente desarrollamos ejemplos de situaciones y casos a través de los cuales hay una interrelación a partir de los fallos de mercado. La unidad 5, 6 y 7 lo que plantean son los factores productivos. Y nosotros en 3 bolillas abarcamos los 5 factores productivos desde la perspectiva conceptual, desde sus clasificaciones, y también desde una interrelación entre los factores productivos, el proceso de producción y obviamente la función de producción, que lo desarrollamos en la unidad 5. Y por otro lado, obviamente, también vinculamos a esto con la unidad 2 cuando hablamos de oferta o cuando hablamos de la dinámica de mercado. Acá quiero hacer porque puede haber alguna duda nosotros es importante aquí remarcar el costo de los factores, por cuanto el costo de los factores va a determinar un precio natural de los mismos, es decir, el precio natural de los productos que se producen, valga la redundancia, en la economía o en el sistema económico, a partir de la existencia de factores, de la disponibilidad de factores, y que a partir del costo de los mismos, los cuales se integran en una cadena productiva, en un proceso productivo, van a determinar el precio natural. Obviamente que el precio natural puede ser igual, menor o mayor al precio de mercado. Entonces ahí es importante que ustedes tengan clara cuál es la diferencia entre el precio natural y el precio de mercado. En esto, si hacemos una relación con la unidad 13, por ejemplo, que habla sobre doctrinas o historia del pensamiento económico, quien planteaba esta distinción con mucho énfasis fue Adam Smith, que siempre recomiendo por lo menos googlear y tratar de leer los primeros capítulos, el capítulo 1, el capítulo 2, a los alumnos de economía política, por cuanto allí se plantean como conceptos fundamentales y elementales para entender el desarrollo de las grandes escuelas del pensamiento económico, y que da origen a interpretaciones y posteriores desarrollos de otras escuelas del pensamiento económico. Por ejemplo,
la teoría marxista o la misma evolución del capitalismo a nivel de países y a nivel internacional. Por ejemplo, el desarrollo del keynesianismo o los desarrollos anteriores a la intervención a las teorías intervencionistas que tienen que ver, por ejemplo, con aquellas teorías del comportamiento en el sistema económico, en fin. Ahora, si quieren y tienen dudas sobre esto, lo podemos charlar un rato. Aquí también es importante determinar, como decía recién, la función de producción, los conceptos, cómo se integran, y varios conceptos que son muy importantes, como la frontera de posibilidad de producción, que son elementos introductorios básicos, como para entender la dinámica de los factores, y los impactos en economías cuyos análisis los simplificamos a partir del uso de esta metodología, para que se pueda entender las potencialidades de un sistema económico. Luego entramos en la parte de macroeconomía, y en la parte de macroeconomía, claro, ahí tenemos los conceptos elementales, de economía 8 en adelante, como ser el del Producto Bruto Interno, o mejor dicho, el del producto. Pero antes de ingresar al concepto de producto, como medida estándar del crecimiento económico, lo que nosotros hacemos es una pequeña diferenciación. Pensamos que debemos trabajar en la interpretación de una diferencia entre lo que es la intervención del Estado en el sistema económico o en el sistema sociopolítico en el cual la economía está involucrada, y la intervención del Estado para determinar objetivos de política macroeconómica que van a contribuir a ello. En concreto, allí es importante establecer esta diferencia. Son claramente tres características, esto lo pueden ver en Mochon y Becker, tres características para la intervención, o tres objetivos de la intervención en el sistema sociopolítico, económico, y tres objetivos de la intervención desde la perspectiva macroeconómica. Una vez que se plantea esta introducción, que es muy importante y que está plasmada en la unidad 8, ya ahí trabajamos en los aspectos macroeconómicos, fundamentalmente, y que tienen que ver con los indicadores primero, mejor dicho, más que primero con los indicadores, con los objetivos primero, perdón, con los objetivos de la política macroeconómica, obviamente con el debido fundamento, que básicamente trabajamos desde la perspectiva del producto y su clasificación, es decir, desde el producto bruto, producto neto, el producto bruto interno, el producto bruto nacional, el producto neto interno, el producto neto nacional. ¿Cuáles son los significados en esta clasificación general? ¿Cuál es la utilidad que esto tiene? El Producto Bruto Interno a precios, a precios de mercado y costos factores, el PBI nominal y real. Es decir, son dos clasificaciones tremendamente importantes a fin de poder establecer estas lecturas de la realidad desde la perspectiva económica. Por otro lado, allí otro indicador importante en el marco del objetivo de crecimiento económico es el Producto Bruto per cápita, Producto Bruto Interno per cápita, Producto Bruto Nacional per cápita. Y aquí, también, a partir de aquí, ingresamos a describir los otros objetivos, cuáles son. Por un lado, teníamos los indicadores de crecimiento económico, que muestran la evolución de uno de los objetivos de la política macro, que es que la economía crezca, lo cual implica mayor consumo, inversión, exportaciones, también demanda agregada o gasto agregado, que no es más ni menos que la posibilidad de tener un Estado fuerte y que pueda también impulsar a partir de su participación en el sistema económico la actividad del Estado, la actividad económica. Hoy tenemos un claro ejemplo a partir de la intervención que hacen los estados, no solamente Argentina, sino los estados en general, y Argentina se ha anticipado mucho en este sentido,
con todas las medidas de política económica como las que se han implementado en el contexto de pandemia. Por ejemplo, desde la perspectiva de la oferta, todo lo que tenga que ver con las ATP, es decir, estos salarios que paga el Estado en el marco de las empresas privadas, fundamentalmente para sostener en un momento de gran crisis económica mundial, en el marco de la pandemia, y desde la perspectiva de la demanda, este ingreso familiar de emergencia, que es el IFE, y que está vinculado justamente con mecanismos que, aunque parezcan en un momento un poco insuficientes todavía, permiten de alguna manera sostener una demanda de productos básicos en las economías que también se ven resentidas producto de este nivel, esta caída en el nivel de actividad. Esto lo marco como ejemplo porque me parece que son formas de ir entendiendo a partir de los conceptos teóricos la realidad en la que vivimos. Por otro lado tenemos el concepto de inflación como una medida que nos permite analizar si se alcanza o no el objetivo de estabilidad de precios o estabilidad en el sistema económico. Y por otro lado, otro objetivo también que se analiza es el del pleno empleo o el empleo en general. Y cuando nos introducimos en el concepto tanto de inflación como de desempleo, lo que aquí vemos es, no solamente de la perspectiva conceptual, digamos, desde la definición de estos conceptos, sino también lo vemos desde su clasificación y sus causas. Y esto en cuanto a inflación y en cuanto a desempleo, su definición, su clasificación, sus causas, pero también desde la perspectiva de la comprensión del desempleo desde una mirada clásica de la economía y desde una mirada keynesiana. Esto lo tienen en la bibliografía que nosotros siempre recomendamos, que es básicamente la de Muchoni Becker y Samuelson, para estos temas. Esta división conceptual entre esta perspectiva sobre el empleo y sobre el desempleo que hacen los clásicos y que hacen los keynesianos es central para poder entender muchas de las políticas económicas que se aplican en el marco vinculadas con el empleo en Argentina, en los distintos países y en las regiones en general. Por otro lado tenemos, ya saliendo un poco de estos indicadores, de estos objetivos y de sus indicadores, de los objetivos macroeconómicos y de sus indicadores, tenemos las relaciones económicas internacionales, es decir, lo que nosotros denominamos macroeconomías abiertas, es decir, lo que tiene que ver con las relaciones, es decir, las formas de medir las relaciones económicas internacionales, balanza de pagos y los componentes de la balanza de pagos, que básicamente nosotros lo analizamos y ponemos mucho foco en tres ejes. Primero la balanza de cuenta corriente, la balanza de crédito y la balanza financiera. Y obviamente en el resultado de la balanza de pagos, que es el concepto de variación de reservas internacionales. Nosotros en este curso introductorio de economía política, es un curso introductorio, más allá de que en ningún lado se hable de curso introductorio, en este curso de economía política nosotros no avanzamos sobre un detalle minucioso de la balanza de pagos, simplemente lo analizamos desde la perspectiva de estos tres elementos que la componen, ¿no? Sus balanzas, pero sí es importante que ustedes vayan analizando cuáles son los componentes, ustedes en el análisis que hacen en su estudio, en su preparación de la materia, cuáles son los elementos que componen la balanza de cuenta corriente, cuáles son los elementos que componen la balanza de crédito y cuáles son los elementos que componen la balanza financiera. O si hay dudas, ahora ustedes me las plantearán a mí, al doctor Durán. Y por otro lado, tenemos aquí el rol de los organismos financieros internacionales,
por lo menos desde la perspectiva conceptual, a qué se dedica cada uno y cuál es la forma de intervenir en las economías nacionales, para qué fueron creados y con qué objeto. Y obviamente no ponemos también foco en este punto en las teorías de la integración económica, eh, la interdependencia que existe hoy entre distintas economías a nivel planetario, es decir, los países no están aislados del mundo, sino que hay una fuerte interdependencia, lo cual no significa que haya una dependencia o debería haber una dependencia. Cuando hablamos de la interdependencia es en términos de movimientos de capital, en general de movilidad y movimiento de factores productivos y de comercio internacional. Y aquí claramente lo que vemos es el caso de los bloques económicos y la importancia relativa de estos bloques económicos, y haciendo un poco de foco en el Mercosur. Es importante que usted haga foco aquí en el Mercosur, que es el bloque regional en el cual Argentina está insertó con mucha más fuerza, que si bien en este tiempo de pandemia se ha visto debilitado, producto del cierre de fronteras, no se ha debilitado del todo, por suerte, en términos de comercio internacional, sobre todo por estas transacciones continuas que tenemos con Paraguay, con Brasil y con Uruguay y otros países de América Latina. Luego, otro punto importante es el de las doctrinas económicas, un breve pantallazo de las doctrinas económicas. Aquí es importante entender algunas escuelas con mucho énfasis a partir de conceptos básicos de los griegos, una breve visión de las incorporaciones de los romanos, más allá de que todo el aparato intelectual de Roma se basó fundamentalmente en los aspectos jurídicos, pero aquí hay mucho de relación económica, hay mucho de relación entre la economía y el derecho. Y por otro lado, ya a partir de estos conceptos básicos de Santo Tomás de Aquino, interesa después ya meternos directamente en las divisiones entre mercantilistas, fisiócratas y clásicos, con el nacimiento de la Escuela Liberal de Economía con Adam Smith en el año 1776 en la Universidad de Glasgow, en Escocia. Hay hitos importantes que ustedes deberían considerar, este es uno de ellos, pero también las diferencias entre las escuelas y las visiones económicas. Obviamente el pensamiento de David Ricardo, que evoluciona, evoluciona y camina un poco sobre el pensamiento de Adam Smith, pero no de la perspectiva de la micro, sino ya de una perspectiva más internacional, y la perspectiva de Malthus, porque atendiendo a que si bien hubieron teorías o teóricos que trabajaron mucho la cuestión poblacional antes de Malthus, sin duda que Malthus tiene el gran prestigio de haber escrito tal vez el primer tratado, por lo menos más conocido, el primer tratado sobre población, donde establecen relaciones entre el crecimiento de alimentos y crecimiento de población y las posibilidades reales de subsistencia y las causas, las causas naturales que van a ir regulando estos equilibrios. Malthus plantea el salario, vuelve a tomar, digamos, lo que ya era un concepto que hasta ese momento ya se había desarrollado, que es el salario de subsistencia, y que es un concepto vital y fundamental porque posteriormente, ya en la segunda mitad del siglo XIX, lo toma Karl Marx, y que a partir del salario de subsistencia desarrolla el concepto de plusvalía, que es un concepto importante de la perspectiva marxista, que hoy toma plena vigencia a partir de muchos hechos y dinámicas económicas en la actualidad. Y bueno, a partir de Marx, otro hito importante es el de Marx, el de Keynes, obviamente, la gran crisis del 30, y a partir de allí el desarrollo de algunas ideas económicas
como la propia teoría marxista, perdón, la teoría keynesiana y de fuerte intervencionismo del Estado, el desarrollo de la macro, y obviamente a partir de allí la evolución de la economía en términos de escuelas que han nacido como oposición, como por ejemplo el monetarismo en la escuela de Chicago, y obviamente el neoliberalismo más adelante en la década del 70 y ya en la década del 70 y en la década del 80, que han impregnado muchísimo nuestras políticas públicas en América Latina, y Argentina no ha escapado de eso, en el mundo en realidad. Hoy tenemos crisis de neoliberalismo en muchos países del mundo, más allá del contexto de pandemia que teníamos. Es decir, antes del contexto de pandemia teníamos crisis, unas crisis muy fuertes de desigualdad manifestadas en Francia, manifestadas en Chile, es decir, en distintos países del mundo, y en otros un poco más solapada, con fuerte presencia de población que en otro momento no hubiera participado en movimientos sociales, con fuerte injerencia en movimientos en las calles de las ciudades del mundo. Y obviamente la visión un poco de la Iglesia que ha influido en esto, sobre todo a partir de algunas encíclicas, como por ejemplo la encíclica Rerum Novarum, el Centésimo Annum, y obviamente la última encíclica del Papa Francisco, que es Laudato Si, que son hitos en la Iglesia y que van generando, más allá de la doctrina social de la Iglesia, van generando hitos y marcando conceptos centrales y fundamentales en términos de una visión global, una visión general de cómo entendemos la dinámica económica y cómo desde la Iglesia se propone entender con mucha lucidez, ¿no? La dinámica económica. Esta teoría del descarte, por ejemplo, que se propone en Laudato Si, bueno, es una teoría que ya venía planteando Juan Pablo II, pero que toma mucha fuerza a partir de teorías o de visiones, en verdad, que estas instituciones, como por ejemplo la Iglesia Católica, se hacen eco, pero que en realidad vienen con efervescencia desde las universidades a nivel global y desde los movimientos sociales también a nivel global, atendiendo justamente a una gran crisis, a una gran realidad, o una realidad que hoy tenemos, y que muchas de las actividades productivas, digamos, crecen en productividad, crecen en el aumento en sus niveles de producción, y que generan grandes niveles de desempleo, lo cual es peligroso en términos de distribución del ingreso, aumentos de pobreza, etcétera, etcétera. Y sobre todo para los países más empobrecidos del planeta, lo cual puede generar un problema de distribución. Y por último tenemos obviamente la teoría, una evolución, un pantallazo general de la evolución de la economía argentina a través de sus ciclos de desarrollo, que básicamente en esto sigan a Aldo Ferrer. Nosotros proponemos seguir a Aldo Ferrer, a Rapoport, que son economistas especializados en la historia económica argentina, y la evolución que ellos proponen, que describen de manera muy buena, perdón, las caracterizaciones a lo largo de la economía argentina, no solamente de la perspectiva histórico-económica, sino también de la perspectiva histórico-institucional. Y por último, allí hacemos una breve, o más que breve, una descripción general de las características que tienen cada una de estas etapas y una caracterización general del el actual contexto desde la perspectiva del conocimiento que ustedes pueden tener de los conceptos en el desarrollo de las materias. Esto en general es un pantallazo general del programa. Obviamente que el examen no va un poco a la profundidad de los temas, por eso es que ustedes tienen que aprovechar estos 2 días para repasar, digamos, estas cuestiones. Faltan 2 días, así que yo me imagino que podrá haber dudas, podrá haber planteos, así que los escuchamos con el doctor Durán. Doctor.
Sí, Tengo dos preguntas acá de los chicos. decime. Una, si le puede hablar un poco sobre los procesos del stop and go. A ver, voy a cerrar un poco la ventana porque a mí por lo menos me molesta en el reflejo. Ahora estamos mejor, ¿no? Sí, Sí, estaba pegando fuerte el reflejo del sol. Eh, Perdóname, disculpa, no escuché. ¿Podés disculpe. repetirme? Sí, hay dos preguntas. Una, sobre si podría explicar un poco los procesos del stop and go. Bueno, como su nombre indica, ¿no? Stop and go es parar y seguir, o parar e ir. Son procesos que se dan en las economías en general y que se ha aplicado muchísimo en la historia económica argentina, teniendo en cuenta los ciclos, eh, los, los ciclos económicos eh, de la República Argentina, que, como recién decía, se han caracterizado por tener ciclos de crecimiento pronunciados y ciclos de decrecimiento pronunciados. Y nosotros, por ejemplo, nos remontamos mucho tiempo hacia atrás. Cuando digo mucho tiempo hacia atrás, pensemos, por ejemplo, en los últimos 60 años. Remontémonos, hagamos un análisis retrospectivo de largo plazo. Tomemos los últimos 60 años en la economía argentina o los últimos 70 años en la economía argentina. A muchos les gusta hablar en términos de los últimos 70 años perdidos. Si nosotros analizamos estos últimos años, vamos a ver cómo la demanda o cómo el producto, hablemos en términos de una generalidad primero, cómo el producto ha evolucionado positivamente y por momentos ese mismo producto ha caído. Entonces, así, por ejemplo, tenemos una década del 50 y del 60 que en general tenemos una tendencia positiva, más allá de que en algún periodo, en algunos años de esta historia, el producto ha decrecido. Luego tenemos fuertes caídas del producto sobre fines de la década del 70 y también fuertes caídas eh, a lo largo de la década del 80. No estoy por analizar las causas de estos crecimientos, estas caídas, porque es un poco complejo, simplemente lo que quiero mostrar es que cada uno de estos periodos, década del 70, década del 60, década del 70, tuvieron crecimientos altos, luego caídas pronunciadas, y luego economía que se recupera, es decir, el go nuevamente, para luego volver a tener caídas pronunciadas como la que vio la República Argentina en la década de los 80. Ya en la década de los 90, nuevamente la economía entró en un proceso de crecimiento económico cuando se aplica la estabilidad vía convertibilidad. Pero esto duró hasta el año 98, hasta el año 1998, que nuevamente la economía argentina se sumerge en un proceso de depresión y de fuerte caída de la economía, que destruye muchos de las bases de productividad que durante estos momentos de crecimiento de la economía va generando. Hasta el año 2000, mediados del año 2002, fines del año 2002, en que la economía genera nuevamente un rebote, y en esto hay que entender el concepto de ciclo económico. De la recesión pasamos a una depresión, y de la depresión pasamos a un periodo de crecimiento económico que es el que vivió la Argentina desde el 2002, mediados del 2002, hasta con relativa estabilidad de crecimiento hasta el año 2009. Si bien volvió a crecer en el 2011 y en el 2012, si mal no recuerdo, aquí no tengo los números, empieza con un proceso de inestabilidad nuevamente entre el 2012 y el momento actual, es decir, con años de crecimiento, con años de decrecimiento. Si ustedes analizan, 2012 es un año de crecimiento, el 2013 decrecemos,
perdón, 2012 decrecimos, en el 2013 nos recuperamos, en el 2014 decrecimos nuevamente, en el 2015 volvimos a crecer 2 puntos, en el 2016 decrecimos nuevamente 2 puntos, en el 2017 la economía volvió a crecer, en el 2018 la economía se estanca, en el 2019 vuelve a caer el Producto Bruto. Es decir, ciclos de crecimiento. Lo que importa aquí es el concepto de ciclo económico. Es decir, cuando analizamos los procesos de stop and go, no estamos diciendo otra cosa más que pongamos atención a los ciclos económicos. El ciclo económico se compone de 4 fases: una fase de crecimiento, una fase de cima, cuando la economía llega a un punto alto, una fase de decrecimiento o caída, o recesión, como también se la denomina, y una fase de depresión. Es decir, 4 fases de un ciclo económico que en el mediano y largo plazo se dan a lo largo de un ciclo de tendencia, y que siempre es bueno que entender esto de la perspectiva de los ciclos, porque de la perspectiva de los ciclos es que nosotros tenemos que entender claramente cuál es la tendencia de la economía en términos de crecimiento medido por el Producto Bruto Interno. Y acá vale recordar lo siguiente, vale recordar que si nosotros medimos, y esto ya como un agregado, metemos concepto stop and go, nosotros fíjense que en el programa no incorporamos el concepto stop and go, pero sin embargo queda, digamos, siempre lo escuchamos en los medios, hay muchos economistas que hablan de esto, muchos politólogos que hablan de esto, es parte de la historia, ¿no? Pero nosotros lo relacionamos en la cartera con lo que desde la perspectiva económica debemos hacer, lo que es los procesos de ciclo económico, para poder entenderlo mucho mejor desde la perspectiva conceptual. Los procesos de caída del producto se pueden deber a diversos factores, como o las recesiones se pueden deber a diversos factores, como caen los niveles de demanda. La inflación puede incidir muchísimo. Las demandas internacionales de nuestros productos también pueden incidir, la evolución de los tipos de cambio, las posibilidades reales de los estados de incidir sobre los sistemas económicos dado su déficit fiscal también son importantes. Es decir, hay un montón de factores que van a incidir tanto sobre los procesos de reducción, pero también sobre los procesos de crecimiento económico. Lo importante es entender esto. El concepto de ciclo, que está muy bien desarrollado en cualquiera de las bibliografías que ustedes vean, y decir, vincular el proceso de stop and go con el proceso de ciclo. Doctor, si está con tiempo, una preguntita más. Sí, señor. Preguntan sobre el funcionamiento del Fondo Monetario. Bueno, ahí nosotros no nos metemos en la cuestión de los mecanismos de funcionamiento. No, eso ya lo van a ver en otras materias cuando vean, por ejemplo, Derecho Público Internacional, si es que se especializan en alguna cuestión vinculada con organismos internacionales. Nosotros particularmente no desarrollamos el tema del funcionamiento institucional de los organismos internacionales. Lo que nosotros vemos en esta materia es la razón de la creación de los organismos desde la perspectiva económica. Básicamente vemos la creación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del GATT, del Banco Interamericano de Desarrollo. Estos son los 4 institutos que particularmente nos interesan. Luego sí analizamos también las razones de formación de los bloques económicos, y en este sentido las visiones como para poder desarrollar bloques económicos que no están vinculados solamente con regiones geográficas, sino también con vínculos o asociaciones de países con similares intereses. Perdón. Por ejemplo, el ALCA, digamos, si bien el ALCA no se llegó a desarrollar, digamos, la Asociación de Libre Comercio de las Américas, pero sí hubieron otros países, otras asociaciones de países, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, entre países como Chile, Perú,
Colombia y Estados Unidos, y en algún momento México también. La formación del ALCA, la formación del NAFTA, la formación obviamente del Mercosur, que hoy lo dije, la formación de la Unión Europea, es decir, la evolución que siguió la Unión Europea para llegar a ser lo que se denomina hoy la eurozona, y cómo llega a constituir una moneda común, es decir, las fortalezas y debilidades que han transitado. Esto es lo que importa desde la perspectiva económica. Y en cuanto a puntualmente la pregunta sobre el Fondo Monetario Internacional, lo importante es entender su origen, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, como un mecanismo que piensan los países aliados va a ser aquel elemento financiero internacional que le va a dar estabilidad a las finanzas internacionales, teniendo en cuenta el desastre que fue la economía en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, con altos niveles de inflación en Alemania, que generó grandes problemas económicos en Europa, y que en parte fueron pequeños elementos que fueron desatando la ira de la nación alemana, más allá de su visión de colonialismo europeo, y que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. Luego, obviamente, la razón por la cual el Fondo Monetario interviene en los distintos países, esto es importante, y una de las razones que les adelanto tiene que ver con no reducir la pobreza o esta idea de que el Fondo Monetario Internacional ayuda para que los países puedan seguir creciendo, ¿no? El objetivo del Fondo Monetario Internacional es la estabilidad financiera, y cuando hay riesgo de inestabilidad financiera de los países socios o de generar inestabilidad financiera en una región, bueno, el Fondo Monetario interviene a partir de mecanismos de financiamiento en el caso de Argentina, por ejemplo, de los déficits fiscales o del sostenimiento de las reservas internacionales, que es lo que nosotros hemos visto con los procesos de endeudamiento del Fondo Monetario a la República Argentina entre el 2018 y el 2019, por ejemplo, para que ustedes puedan tener una memoria más viva, digamos, de lo que hemos vivido en relación a lo que es el Fondo Monetario, y en relación a otras instituciones como el Banco Mundial, que tienen objetivos distintos. En este caso sí, el objetivo del Banco Mundial es el de promover proyectos de desarrollo a nivel territorial, regional, etcétera, que permitan, sobre todo a los países en vías de desarrollo, poder tener tasas de bienestar más elevadas de las que en un momento pueda tener, es decir, niveles de desarrollo mejores niveles de desarrollo. Un tema que yo hoy me olvidé de mencionar, que para nosotros es muy importante, esta diferencia entre crecimiento y desarrollo y las visiones del desarrollo. Esto nosotros lo desarrollamos tanto en términos de indicadores de crecimiento como en términos de indicadores de desarrollo. No sé si hay otra pregunta. Nosotros, te vuelvo a repetir, la materia no hace foco en el funcionamiento de los organismos internacionales. Ya eso lo van a ver desde una perspectiva jurídica e institucional en otras materias como las que recién les mencioné. ¿Podrían explicar el funcionamiento del Banco Central? ¿Pueden hablar más alto, por favor? No escuché. Sí, ¿podría explicar el funcionamiento del Banco Central? Lo mismo, nosotros no nos concentramos en los funcionamientos de las instituciones. Es decir, el objeto de la materia no es el funcionamiento de las instituciones. El objeto de la materia es entender qué rol tienen las instituciones en el sistema económico. ¿Se entiende? Sobre el funcionamiento de las instituciones, ustedes seguramente en algunas materias ya lo van a ver con mucho mayor detenimiento, porque eso implica cuestiones institucionales. En relación al Banco Central, lo que es importante, como en cualquier elemento institucional, y que ustedes tengan claro cuáles son los objetivos
de las instituciones, para qué fueron creadas y, además de los objetivos, cuáles son algunos mecanismos de intervención y cuál es el fin de esas intervenciones. Eso, me explico, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Banco Central, el Banco Central fue creado en el año 1935 como un mecanismo que nos permita regular el funcionamiento del sistema financiero y monetario en la República Argentina. Es parte de una corriente internacional que entendía en ese tiempo y que sigue obviamente entendiendo que el mercado financiero necesita cierta institucionalidad y por lo tanto una regulación necesaria a fin de evitar comportamientos de distintos tipos, ya sea abusivos, pero que al mismo tiempo pueda concentrar determinada actividad estatal de tal modo que persiga determinado objetivo. Concretamente aquí, esto está vinculado con las funciones que tiene el Banco Central y que están vinculadas con un orden de regulación económica, monetaria, desde la perspectiva monetaria, y como custodio de las reservas internacionales. Sí, pero además de esto, pero estos dos elementos lo ponen al Banco Central en cabeza de ser agente financiero del Estado, además de ser agente financiero del Estado, en ser la autoridad monetaria y financiera en la República Argentina, lo cual lo coloca al Banco Central en el rol de ser quien coordina la política monetaria en el país. No se olviden de que cuando ustedes en la unidad 8 van a ver las políticas económicas, que son 5, la política fiscal, monetaria, cambiaria, crediticia y comercial. De esas 5 políticas económicas, 3 de esas, fíjense, 3 están en cabeza o con una gran participación en una de ellas del Banco Central. La política monetaria, la política crediticia y en parte también, obviamente, la política cambiaria. Fíjense la importancia del Banco Central en términos de política económica, entonces. Y la política monetaria, que es la más importante porque a partir de ella se regula mucho de la política cambiaria y la política de crédito, establece claramente, o a partir de la política monetaria se establecen pautas de la administración en la oferta monetaria y por lo tanto en la base monetaria, que la oferta es la cantidad de efectivo en circulación por el público y el nivel de depósitos que tienen los agentes económicos en el sistema bancario, y la base monetaria, que es el nivel de efectivo también, pero en este caso es el nivel de reservas de los bancos comerciales en el Banco Central. Estos dos conceptos son muy importantes y estos dos conceptos son los que son la base de la política monetaria y que son obviamente regulados por la política del Banco Central. Nicolás. Nicolás, ¿sos, no? Sí, sí. Quería comentarle a los chicos si tienen alguna otra duda para que el profesor pueda explicarle, así ir un poco más afinado en lo que es para rendir libre el economía política el lunes. Sí, si hay alguna otra pregunta, porque son 11:18, yo ya debería estar en otra actividad. No sé, Alejandro, si vos querés quedarte y seguir evacuando dudas si las hay, si es que las hay. Y si no, dejamos aquí la clase de repaso. Y sí, yo también me tengo que
Y el lunes, con toda la fuerza, el ímpetu y las ganas de aprobar economía política, y bien preparados, Seguimos. obviamente, nos encontramos a las 15 horas. ¿Mm? Primero que nada, queríamos agradecerle por participar en esta actividad, doctor Laprovita y al doctor Durán, y también desearle mucho éxito a todos los chicos que se presenten el lunes. Buenísimo. Y, Bueno, sí, y cualquier cosa se hace otra con más tiempo, digamos, para otra mesa libre, no hay problema. sí, por favor, eso ténganlo en cuenta porque el hecho de hacer un sábado a la mañana por ahí puede generar algún nivel de dificultad, sobre todo en algunos alumnos que por ahí pueden estar trabajando o otros por ahí, como en mi caso, por ejemplo, yo el sábado a la mañana normalmente dedico a preparar temas y bueno, pero bueno, lo podemos ir acomodando, no hay problema. Chicos, nos vemos el lunes, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Nos vemos el lunes. Nos vemos, profesores. Muchas Chao, gracias chao. por Hasta todo. luego. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.